La justicia no siempre llega con ruido, castigos visibles o aplausos públicos. A veces aparece en silencio, cuando nadie está mirando, y se acomoda lentamente en la vida de quien supo resistir. Esta es una de esas historias que no gritan, pero se quedan viviendo dentro del pecho. Antes de continuar con esta emocionante historia, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo estás escuchando este relato que va a tocar el corazón? Porque lo que vas a escuchar no habla solo de una mujer, sino de todos los que alguna vez fueron menospreciados. Hay destinos que parecen escritos con tinta dura, como si el sufrimiento fuera una condena inevitable. Personas que aprenden demasiado pronto que el desprecio duele más cuando viene de quien prometió cuidar. Esta historia nace de ese dolor callado, del tipo que no se muestra en público, del que se esconde detrás del trabajo diario y de las sonrisas forzadas. Es una historia donde la vida aprieta sin pedir permiso, pero también donde cada herida guarda, sin saberlo, la semilla de una transformación profunda. Aquí no encontrarás venganza ruidosa ni finales irreales. Lo que se despliega es algo más cercano, más humano y más verdadero. Una travesía marcada por humillaciones, silencios largos y decisiones difíciles, donde la dignidad se reconstruye paso a paso. Porque a veces la mayor victoria no es derrotar a alguien, sino sobrevivir sin perder el alma, levantarse sin endurecer el corazón y demostrar, con hechos silenciosos, que la justicia también sabe esperar. El valle donde comienza esta historia parecía detenido en el tiempo, rodeado de colinas secas, caminos de tierra y casas marcadas por años de esfuerzo silencioso. Al amanecer, una neblina baja cubría los techos humildes, y el aire olía a leña húmeda y pan sencillo recién hecho. No era un lugar de oportunidades evidentes, sino de resistencia diaria. Allí, cada día empezaba antes que el sol y terminaba mucho después de que el cansancio venciera al cuerpo, en una rutina que no prometía nada más que sobrevivir. Las estaciones pasaban sin ceremonias. El verano castigaba la piel, el invierno se filtraba por las paredes mal selladas y la lluvia rara vez traía alivio. En ese entorno, el silencio tenía peso. No era un silencio de paz, sino de resignación, de palabras tragadas para evitar discusiones que nunca llevaban a nada. La pobreza no siempre se mostraba en la falta de comida, sino en la ausencia de esperanza, en la sensación de que el futuro era apenas una repetición del día anterior. Las relaciones humanas en aquel lugar también estaban marcadas por jerarquías invisibles. Quien tenía un poco más, mandaba. Quien dependía, obedecía. La dignidad se negociaba en gestos pequeños, miradas esquivas y favores cobrados con desprecio. Era un escenario donde el amor podía volverse áspero y donde los sueños, si no se cuidaban, se marchitaban rápido. Y fue en medio de ese paisaje duro, sencillo y silencioso, donde la vida de Beatriz comenzó a ser probada sin piedad. Beatriz llegó a ese valle con el corazón cansado y las manos dispuestas a trabajar sin descanso. No traía riquezas ni promesas, solo una voluntad silenciosa de sostener lo poco que le quedaba. Sus ojos cargaban una mezcla de miedo y determinación, de quien ha sido herido pero aún no se rinde. Caminaba con la espalda recta, aunque por dentro luchaba para no quebrarse. Había aprendido a guardar el llanto para la noche, cuando nadie podía verla. A su lado estaban sus dos hijos jóvenes, Tomás y Lucía, que miraban el mundo con la inocencia intacta, sin entender del todo por qué su madre apretaba los labios cuando alguien levantaba la voz. Ellos eran su fuerza y también su mayor temor. Beatriz se preguntaba cada día si lograría protegerlos de la dureza que la rodeaba. En sus silencios estaba el deseo profundo de darles algo más que sobrevivir, aunque no supiera todavía cómo. Rodrigo también formaba parte de ese cuadro, imponiendo su presencia con gestos secos y palabras medidas. Era un hombre acostumbrado a mandar, a ser escuchado sin discutir. Su mirada rara vez expresaba afecto, más bien evaluaba, calculaba. Beatriz sentía esa tensión constante, esa sensación de estar siempre a prueba. Entre ellos no había gritos al inicio, solo un desprecio sutil que se filtraba en cada gesto cotidiano y que, sin saberlo, preparaba el terreno para una herida más profunda. El día en que todo empezó a quebrarse no llegó con una tragedia evidente,
sino con una humillación lenta y constante. Beatriz trabajaba desde antes del amanecer hasta que el cuerpo ya no respondía, y aún así nada parecía ser suficiente. Cada error mínimo era señalado, cada acierto ignorado. Las palabras de Rodrigo no necesitaban ser duras para lastimar. Bastaba el tono frío, la indiferencia, la forma en que hacía sentir que ella siempre estaba de más. Con el tiempo, el desprecio dejó de ser sutil. Beatriz fue relegada al antiguo establo, un espacio húmedo y oscuro, con olor a madera vieja y tierra mojada. Allí dormía con sus hijos, escuchando por las noches el viento colarse por las grietas, preguntándose en silencio cómo había llegado hasta ese punto. La vergüenza pesaba más que el cansancio, y la dignidad parecía diluirse en cada amanecer sin respuesta. Dime tú, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Aceptar el trato por miedo a no tener dónde ir, o enfrentar la humillación sin saber qué vendría después? Escríbelo en los comentarios, porque esta pregunta no es solo parte de la historia, es un reflejo de muchas vidas reales. Beatriz eligió resistir, pero cada día ese conflicto interno crecía, marcando un antes y un después que ya no podía ignorarse. Durante un tiempo, Beatriz creyó que la respuesta estaba en aguantar un poco más. Pensó que el sacrificio silencioso era la moneda que algún día se transformaría en respeto. Trabajó con más empeño, habló menos, bajó la mirada cuando sentía el nudo en la garganta. Convenció su corazón de que la paciencia resolvería lo que la dignidad no podía exigir. Esa esperanza frágil le daba fuerza para levantarse cada mañana, aunque por dentro algo empezaba a quebrarse lentamente. Ese falso camino la fue vaciando. Cuanto más se esforzaba por no incomodar, más invisible se volvía. Rodrigo interpretó su silencio como sumisión y endureció aún más el trato. Las noches en el establo se hicieron más frías, y los hijos jóvenes comenzaron a notar el peso en los hombros de su madre. Beatriz se repetía que todo era temporal, pero el cuerpo ya no obedecía a la mentira que la mente insistía en creer. Un día, frente al reflejo opaco de un balde con agua, Beatriz apenas se reconoció. Sus ojos estaban cansados, no por el trabajo, sino por haberse negado a sí misma. Comprendió que ese camino no la estaba salvando, solo prolongaba el dolor. Aguantar no era lo mismo que resistir, y esa diferencia, aún confusa, empezaba a anunciar que algo tenía que cambiar, aunque todavía no supiera. La verdadera grieta apareció una tarde común, sin anuncios ni dramatismos. Beatriz observó a Lucía dibujando sobre un pedazo de cartón, usando un carbón gastado. El dibujo mostraba una casa firme, con ventanas grandes y un sol exagerado en el cielo. No había lujo, solo estabilidad. Esa imagen simple la golpeó más fuerte que cualquier palabra. Comprendió que sus hijos no necesitaban sacrificios silenciosos, sino un ejemplo de dignidad en movimiento. Ese instante encendió una pregunta que ya no pudo callar. ¿Qué estaba enseñándoles al aceptar ser tratada como menos? La respuesta fue incómoda, pero clara. No podía cambiar a Rodrigo ni borrar el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con lo que aún tenía. La salida no estaba en esperar reconocimiento, sino en construir algo propio, aunque fuera pequeño y lento. Esa noche, mientras el viento sacudía el techo del establo, Beatriz tomó una decisión silenciosa. No huyó, no gritó, no enfrentó. Simplemente empezó a observar el lugar con otros ojos. Cada piedra, cada madero viejo, dejó de ser símbolo de humillación y comenzó a convertirse en material posible. Allí, en medio de la carencia, nació una idea modesta pero firme, capaz de romper el ciclo de dolor sin hacer ruido. Los días siguientes no trajeron milagros, solo trabajo distinto. Beatriz comenzó a limpiar el establo con paciencia, no por obligación, sino con intención. Sacó la paja vieja, dejó entrar la luz, acomodó las piedras sueltas. Cada gesto era pequeño, pero cargado de propósito. Sus manos seguían cansadas, pero el corazón ya no se sentía derrotado. Tomás la ayudaba en silencio, aprendiendo sin palabras que el esfuerzo también puede ser una forma de esperanza. Beatriz empezó a preparar alimentos sencillos con lo poco que tenía, ofreciendo a viajeros cansados un plato caliente y una palabra amable. No lo anunció, no pidió permiso. Simplemente abrió una puerta. Algunos aceptaban por necesidad, otros por curiosidad.
El establo dejó de ser solo refugio y empezó a transformarse en punto de descanso. Las monedas eran pocas, pero cada una confirmaba que el camino elegido tenía sentido. No fue fácil sostener esa transformación. Hubo días sin clientes, noches de duda, momentos en que el miedo regresaba con fuerza. Aún así, Beatriz seguía adelante. Cada decisión, cada renuncia, cada madrugón construía algo más que un ingreso. Estaba recuperando su voz sin levantarla, su lugar sin imponerlo. Y aunque nadie lo notara aún, la semilla ya estaba creciendo bajo la tierra dura. Con el paso de las semanas, el movimiento alrededor del establo empezó a cambiar la atmósfera del valle. Las personas se detenían un poco más, preguntaban, recomendaban el lugar a otros. Beatriz escuchaba con atención, ajustaba lo necesario, aprendía de cada error sin castigarse. La humildad se volvió su maestra. Comprendió que crecer no era avanzar sin tropiezos, sino levantarse con rapidez y seguir con la misma calma firme de siempre. El trabajo se volvió más ordenado. Un mantel limpio, una banca reforzada, una lámpara improvisada que alargaba la noche. Los hijos jóvenes participaban con naturalidad, orgullosos sin alardes. En esos gestos cotidianos, Beatriz sentía que algo profundo se acomodaba por dentro. El pasado seguía allí, pero ya no dirigía sus pasos. Cada jornada confirmaba que la dignidad también se construye con constancia y cuidado. Mientras tanto, Rodrigo observaba desde lejos. No intervenía, pero su incomodidad crecía. Aquella mujer que había aprendido a ignorar ahora ocupaba un espacio que no había pedido permiso para existir. El silencio entre ambos se volvió más espeso. Y sin enfrentamientos, sin palabras duras, la historia avanzaba hacia un punto inevitable. Algo estaba por cambiar de manera definitiva, y aunque nadie lo decía en voz alta, el valle entero parecía intuirlo. La tensión creció sin necesidad de palabras. Una tarde, cuando el establo ya no parecía establo y el olor a comida caliente se mezclaba con el polvo del camino, Beatriz notó la mirada fija de Rodrigo desde la distancia. No era ira abierta, sino algo más incómodo, desconcierto. Por primera vez, ella no agachó la cabeza. Siguió sirviendo, limpiando, sonriendo con serenidad. Ese gesto sencillo marcó una frontera invisible que ya no podía deshacerse. El rumor de que aquel lugar humilde funcionaba empezó a correr más rápido que el viento del valle. Llegaron personas que no solo buscaban descanso, sino que veían potencial. Preguntaron por alojamiento, por comida al amanecer, por quedarse una noche más. Beatriz escuchó con cautela, sintiendo que algo grande se acercaba. El pasado parecía observarla de frente, esperando su reacción final. Si esta historia ya te tiene atrapado y sientes que algo importante está por revelarse, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Lo que viene va a tocar fibras profundas, porque el momento decisivo está a punto de llegar. Y esta transformación silenciosa está por hacerse imposible de ignorar. El punto más alto llegó sin aplausos ni confrontaciones directas. Una mañana clara, representantes de una ruta turística regional llegaron al valle buscando lugares auténticos para recomendar a viajeros. El antiguo establo, ahora firme y acogedor, llamó su atención de inmediato. Beatriz habló con sencillez, sin exagerar nada. Mostró lo que había construido con sus manos y con su constancia. No vendió promesas, solo verdad, y eso fue suficiente. Mientras la conversación avanzaba, Rodrigo apareció intentando recuperar un control que ya no existía. Su presencia fue rígida, fuera de lugar. Por primera vez nadie le cedió el centro. Todas las miradas estaban puestas en Beatriz. En ese instante, el pasado quedó expuesto sin necesidad de ser nombrado. Beatriz sintió el peso de los años caer de sus hombros. No hubo gritos, ni reclamos, solo una claridad profunda. Aquello que nació en la carencia ahora se sostenía por sí solo. El establo ya no era símbolo de humillación, sino prueba viva de que la dignidad, cuando se cultiva con paciencia, termina encontrando su lugar. Después de aquel día, el ritmo del valle cambió de forma visible. El lugar comenzó a recibir visitantes constantes, y lo que antes era improvisación se convirtió en estructura. Beatriz organizó turnos, mejoró los espacios y aprendió a delegar sin perder cercanía. Cada mejora llevaba la marca de lo vivido.
Nada ostentoso, nada innecesario. El crecimiento no borró la humildad, la reforzó. El trabajo seguía siendo duro, pero ahora tenía sentido y dirección. Rodrigo quedó desplazado sin necesidad de ser confrontado. La autoridad que antes ejercía por costumbre se fue desmoronando frente a una realidad nueva. Barría hojas, reparaba cercas, evitaba miradas. No era castigo, era consecuencia. El respeto que nunca supo dar se transformó en distancia. Beatriz no celebró esa caída, simplemente continuó. Había entendido que la vida se encarga de equilibrar lo que uno no necesita forzar. En casa, las noches ya no eran frías ni silenciosas. Tomás estudiaba con más confianza. Lucía dibujaba nuevos paisajes, ahora con gente llegando y saliendo, con luz en las ventanas. Beatriz observaba esa escena con una calma que nunca había conocido. No era felicidad exagerada, era estabilidad. Y en esa estabilidad descubrió algo más valioso que cualquier reconocimiento. Había cambiado el destino de su familia sin perderse a sí misma. Con el tiempo, Beatriz aprendió a mirar atrás sin que doliera. El valle seguía siendo el mismo, con sus mañanas frías y sus caminos de tierra. Pero ella ya no era la mujer que llegó con miedo. Había transformado la necesidad en propósito y el silencio en acción. Cada rincón del lugar hablaba de ese recorrido. Las paredes restauradas, el olor constante a comida caliente, la risa tranquila de quienes se sentían bienvenidos. Una noche, cuando las luces se apagaron una a una y el murmullo del día se disolvió, Beatriz caminó hasta el espacio donde todo había comenzado. Pasó la mano por la piedra firme y recordó el hambre, la vergüenza y la decisión que cambió todo. No sintió orgullo desmedido ni rencor pendiente. Sintió paz. Entendió que la justicia no siempre llega como castigo, sino como orden natural cuando uno se mantiene fiel a sí mismo. Esta historia deja una enseñanza sencilla y profunda. Quien transforma el dolor en trabajo, construye futuro, y quien siembra dignidad, cosecha estabilidad. Y ahora dime tú, ¿qué reflexión te deja este relato? Escríbela en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también necesite recordar que la justicia, aunque silenciosa, siempre llega.